El Financiero, presente en las redes sociales. Síguenos en Twitter, @elfinanciero_MX. Interactúa con nosotros en Facebook, /El Financiero MX, y en el canal de YouTube Financiero México podrás ver el histórico de videos. El Financiero, presente en las redes sociales. ¿Te interesa nuestro ejemplar impreso, edición digital o hemeroteca virtual? Contáctanos al 52 27 76 59 o al correo electrónico contacto@elfinanciero.com.mx. El Financiero, más cerca de ti. El Financiero, the first financially specialized daily in Mexico. 32 years of intelligent, influential, independent, innovative journalism. We are opinion leaders in Mexico. La transmisión de hoy representa un hito en la historia de este periódico, El Financiero. ¿Cómo estás, Lucero? Adelante, por favor. Bueno, pues aquí seguimos al pie del cañón y bastante cómodos. Tenemos una vista bastante linda. Y bueno, te comento que al finalizar el discurso de Enrique Peña Nieto, pues ya vemos salir a los cientos de asistentes. We have experienced the big changes in the region. National exclusives. Con el presidente de México, Enrique Peña Nieto, en el marco de esta reunión del Foro Económico Mundial aquí en Lima, en Perú. México está impulsando cambios estructurales que sin duda le van a permitir crecer de manera sostenida y sustentable. Experienced in global coverage. Te llevamos la información desde cualquier parte del mundo. Gracias por acompañarnos durante esta transmisión especial Ciudad de México, Lima, Perú. We make quite a big splash in social media. The first daily in Mexico with HD Web TV. We will reach 6 million homes in the region via DTH, with journalists with bright careers. Bienvenidos a El Financiero Bloomberg desde la capital mundial de la globalización. Desde el puente de Brooklyn en Manhattan. El Financiero Bloomberg Con la mejor cobertura. desde el corazón de las finanzas del mundo. Bienvenidos a Wall Street, la capital financiera del mundo. Esto es El Financiero Bloomberg. Today we make the big changes. Print edition redesign, apps, a new portal, a world-class TV channel. No me equivocaré si digo que todos los que estamos aquí somos usuarios de la información que nos provee Bloomberg. Es una nueva etapa en la vida del Financiero. Two prestigious brands coming together. Two visions that agree. El Financiero Bloomberg, financial journalism in Spanish. We will make the difference in Latin America. El secuestro y la extorsión aumentan en México. Detienen al M10 cercano al Chapo Guzmán. Cadenas de comida rápida en huelga. Apple prepara su próxima estrategia. Siria se prepara ante ataque de Occidente y la economía de Estados Unidos se recupera. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias, como siempre, por acompañarnos esta tarde. Les saluda Lucero Álvarez Orrantia. Bienvenido al Financiero Noticias. Miren, un anuncio sin precedentes. El presidente Enrique Peña Nieto pues cambió la fecha en la que dará su mensaje por su primer informe de gobierno. El próximo lunes 2 de septiembre a las 10 de la mañana, el mandatario hablará desde Los Pinos. Mientras tanto, el domingo 1 de septiembre, durante la instalación del Congreso de la Unión, está previsto que el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, pues haga entrega del documento de informe a los legisladores. Mientras tanto, el día de hoy le presentamos nuestro tercer reportaje especial y previo también al primer informe de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Esta vez hablaremos de la inseguridad. Francisco Velázquez nos tiene la información. A unos días de que el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, presente su primer informe de gobierno, especialistas reconocen avances en materia de seguridad, pero también retos importantes. Yo creo que no ha avanzado, yo creo que sigue igual. Hay menos violencia. Hay menos exposición pública de la violencia, pero las cifras nos dicen que seguimos con los mismos problemas. De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre diciembre de 2012 y junio de 2013,
el número de homicidios dolosos y el robo de vehículos con y sin violencia registró un descenso. Sin embargo, en secuestro y extorsión se reportaron aumentos significativos. Yo percibo en estos 9 meses una mayor coordinación, cuando menos a nivel intergubernamental. Y desde la perspectiva del gobierno federal también noto un mayor ordenamiento, es decir, hacia un solo eje. Contrastante con el sexenio anterior, donde parecía como que existían 1000 cabezas. Uno de los puntos clave del actual gobierno federal es la estrategia de comunicación de seguridad pública, que consiste en informar cada mes, y no diariamente, los índices de delitos que más agravian a los ciudadanos, como homicidio doloso, secuestro, extorsión y robo de vehículos. No hay esa sensación de violencia porque no se está viendo en los medios, ¿no? Y me parece que eso es importante y es bueno. Sin embargo, tenemos que avanzar a que esto realmente esté sucediendo en la vida de las personas. Pero esa estrategia ha causado polémica entre diferentes actores. Ellos partieron del principio de que si no hacían la apología que hacían los del gobierno anterior, la presión social iba a ser menor y el número de escándalos iba a ser menor. Efectivamente, el número de escándalos es menor, pero si usted ve las cifras, va a usted ver que los delitos siguen creciendo. Pero no están tan expuestos mediáticamente. Otro tema que preocupa a los analistas es la actuación de los grupos de autodefensa, los cuales afectan la imagen de las instituciones encargadas de la seguridad de los mexicanos. Están desprestigiando, de por sí la policía no tiene el mejor prestigio en México, y con esto la están desprestigiando y la están volviendo mucho más vulnerable, y me parece que ese es un riesgo enorme que tenemos en este momento. Según los analistas, uno de los grandes pendientes del gobierno federal en turno es la reforma penal. Refieren que no hay avances en la capacitación de policías y ministerios públicos. Con la implementación completa de esta reforma, los índices delictivos se reducirían de forma considerable. Bajando los índices de impunidad pueda evidentemente cambiar la percepción de la sociedad en torno a la respuesta de las instituciones y sobre todo que se reduzcan de manera significativa los índices de delincuencia. Para el Financiero Noticias, Francisco Velázquez. Esta tarde nos acompaña Samuel González, quien es experto en el tema de seguridad y quien también nos dará su opinión sobre la gestión del mandatario mexicano en relación a esta materia. Samuel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Se habla de una pequeña percepción en cuanto a la reducción de violencia en nuestro país, pero también se habla de que existen o se ven hasta el momento las mismas cifras o bastante similares a años anteriores. Explícanos un poquito este panorama. Sí, el panorama es complejo. Efectivamente, el cambio de estrategia que ha dado el presidente Peña Nieto es un cambio de estrategia que va a tener algunos impactos en el mediano plazo. El cambio de estrategia fundamental consistió en no solo irse a la represión, sino en generar acciones de prevención social del delito, fomentar la coordinación, trabajar entre autoridades estatales, federales y municipales sin que haya conflictos graves, sino más bien entendiendo el proceso de coordinación, y de ahí estas capturas y estas detenciones. Sin embargo, la tendencia, por ejemplo, de los homicidios es una tendencia a la estabilidad con ligero elemento de baja. Sin embargo, también la propia autoridad federal ha reconocido en los últimos días que hay un incremento en materia de secuestros en el país. Hoy hay varios periódicos que reportan estos datos. El Observatorio Nacional Ciudadano también reporta datos de aumento al número de secuestros. Y bueno, pues para poder lograr el cambio necesitamos en los próximos años hacer un elemento muy importante, que es el cambio del modelo procesal acusatorio, que es complicado. Y bueno, ¿qué hay precisamente de la reforma penal, que hasta el momento es uno de los puntos agendados del gobierno federal, y también sobre la capacitación de los policías y los ministerios públicos? Bueno, ese es si tú me dices dónde va a estar el principal problema del gobierno federal y de los gobiernos locales en los próximos 3 años, es en el proceso de implementación de la reforma hacia el modelo procesal acusatorio. Es una reforma muy compleja y por eso el gobierno federal tomó la decisión de promover una reforma constitucional para tener un solo código de procedimientos penales para todo el país. Hasta este momento había 32 y había distintos modelos. De lo que se trata es de tener un solo código único que tenga una unificación de todas las normas y de todas las instituciones y de esa manera terminar la implementación del modelo acusatorio antes del 18 de junio del 2016.
¿Qué problema hay? Que tenemos algunos estados, 9 que han avanzado, otros están en mediano avance y otros no habían avanzado. Ahora todos tienen que unificarse en este código, pero no es una cosa fácil. Tienes que cambiar la mentalidad de fiscales, policías, jueces y defensores. Es una revolución y déjame decirte que ese es el riesgo mayor que tienen los mexicanos, porque si nos equivocamos en esa implementación, sí puede aumentar desafortunadamente los índices delictivos. Así que el gobierno se juega el todo en esta implementación de la reforma en los próximos meses y años. El proyecto de gendarmería que se implementaría aproximadamente a mediados del próximo año, ¿cómo impactaría o cómo ayudaría también a la estrategia de seguridad del presidente? Bueno, es un proyecto para hacer elementos diferenciales con el de la Policía Federal. Hemos visto que han hablado de 10,000, ahora el comisionado Mondragón y Cal habló solamente de 5,000 elementos en esta gendarmería. Va a tener un impacto relativamente pequeño, sin embargo, la diferenciación entre instituciones civiles y las que están más, digamos, cercanas al modelo militar, pues puede tener algunos impactos para apoyar sobre todo algunos municipios que tienen bastante violencia. Samuel, muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias. Muy buenas tardes. Continuamos con más información. Miren, la Secretaría de Gobernación ya confirmó la detención de Mario Núñez Mesa, alias El Mayito, miembro del cártel de Sinaloa y cercano también al Chapo Guzmán. Se le acusa de varios cargos. Es, asimismo, probable responsable de actos delictivos como secuestro, homicidio, delincuencia organizada, delitos contra la salud, lavado de dinero y otros más. Bueno, precisamente Núñez Mesa es uno de los 122 delincuentes más buscados que integran la lista actual del gobierno de Enrique Peña Nieto. Núñez Mesa es uno de los 122 objetivos relevantes de la presente administración. También conocido como el M10, se le está relacionando con más de 300 muertes. Esta persona está relacionada y es probable responsable del homicidio de más de 350 personas halladas en 23 fosas clandestinas en el estado de Durango. Y en otra información, le platico que a unos días de que el gobierno federal presente su propuesta de reforma hacendaria, el Consejo Coordinador Empresarial advierte que una reforma meramente recaudatoria traería un escenario de recesión para todo el país. Confirma nuestra visión sobre la urgencia de cambios que realmente ataquen de raíz las causas del estancamiento económico que vive México desde hace décadas. Y al dar a conocer la postura del sector empresarial frente a lo que será próximamente la iniciativa de reforma hacendaria del Ejecutivo Federal, bueno, Gutiérrez Candiani se pronunció también por una reforma integral que promueva el crecimiento, la inversión, pero también el empleo. Es inaceptable una reforma que solo se concentre en la parte recaudatoria y que exija una mayor aportación de los contribuyentes cautivos. Bueno, de ser aprobada la propuesta de reforma financiera, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores tendría que enfrentar alrededor de 200 cambios regulatorios. Al menos así lo estimó el presidente del organismo regulador, Jaime González Aguadé. El presidente del organismo además manifiesta que la aprobación de la reforma pues es el primer paso, ya que está compuesta por 13 iniciativas con cambios a 34 ordenamientos legales. Pero tampoco podemos dejar de un lado la parte de desarrollo del propio mercado, a fin de que estas empresas o estos intermediarios que participan en el sector sí sean fuertes, sí sean sólidos, pero que ayuden al desarrollo de la economía mexicana a través de sus actividades crediticias y de captación que realizan. Durante su participación en el tercer Congreso de Investigación Financiera, dijo además que la regulación del sistema bancario pues necesita un mayor fortalecimiento. Tenemos que priorizar algunas medidas que fomenten la estabilidad del sistema financiero, pero y en paralelo trabajar en la adaptación de regulación para fomentar el crédito y el crecimiento económico. Por su parte, el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, afirma que los inversionistas pues siguen creyendo en el desempeño de todo el país y están basando su confianza actualmente en los proyectos de reformas. Estamos entrando en una etapa decisoria, definitiva, de la última parte del 2013, donde el Ejecutivo Federal está
transitando las reformas que México requiere y que seguramente estaremos viendo cristalizado el proyecto antes de la conclusión del 2013 en las reformas más importantes que se están procesando. Y la bolsa de Nueva York cerró al alza debido a que la economía estadounidense mostró señales de una mejoría, aunque la incertidumbre sobre un posible ataque militar a Siria contuvo los avances. Nos vamos a las bolsas de América y el mundo. Al regresar, las cadenas de comida rápida se encuentran en huelga y Apple prepara su próxima estrategia. ¿Te interesa nuestro ejemplar impreso, edición digital o hemeroteca virtual? Contáctanos al 52 27 76 59 o al correo electrónico contacto@elfinanciero.com.mx. El Financiero, más cerca de ti. El Financiero, presente en las redes sociales. Síguenos en Twitter, @elfinanciero_MX. Interactúa con nosotros en Facebook, /El Financiero MX, y en el canal de YouTube Financiero México podrás ver el histórico de videos. El Financiero, presente en las redes sociales. Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación se manifestaron alrededor de las instalaciones de la Secretaría de Educación Pública en el centro histórico de la ciudad en su 10º día de actividades contra la reforma educativa. También fueron a la sede de la Bolsa Mexicana de Valores en Paseo de la Reforma y Avenida Chapultepec frente a Televisa. Hace unos momentos, integrantes de la CENTE iniciaron una reunión con legisladores a la que no acudió el Partido Acción Nacional. Por otro lado, la iniciativa privada del país pidió al Congreso de la Unión y también al Gobierno federal no desistir frente a los intereses de una minoría de maestros de la CENTE y también poder actuar conforme a derecho para resolver el problema de las movilizaciones en la capital. Nosotros hemos exhortado, como te decía, al Congreso, a las diferentes fuerzas políticas, al Gobierno de la República, que actúe conforme a lo que realmente necesita el país y los mexicanos. Mientras tanto, la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México estima en más de 475 millones de pesos las pérdidas económicas de los negocios en pequeño del primer cuadro de la capital y de manera importante, por supuesto, del turismo local. El daño que se está generando al terreno turístico de la ciudad es importantísimo. Entonces ahorita, adicionalmente al problema que se tiene, están empezando a llegar cancelaciones de gente que iba a venir en las semanas y los meses subsecuentes. Bueno, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y también la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga ya trabajan en el diseño de un plan para poder renovar una flota vehicular de más de 250,000 unidades que tienen 20 años o más en servicio. Mira, el proyecto está contemplando estímulos fiscales asociados a la destrucción de unidades usadas y también altamente contaminantes. Y de entrar en vigor el acuerdo de asociación Transpacífico que negocia México con Australia, Vietnam, Singapur y Nueva Zelanda, las exportaciones de nuestro país pudieran crecer en 150,000 millones de dólares en menos de 5 años, eso según el subsecretario de Comercio Exterior. Los envíos al exterior de México pudieran totalizar también 520,000 millones de dólares. Y con la participación de más de 40,000 empresas que operan actualmente en el sector formal, pues se llevará a cabo la tercera edición del Buen Fin 2013 del 15 al 18 de noviembre. Mis organizadores pues están afirmando que el programa tiene como objetivo reactivar la economía y también fomentar el consumo responsable entre la población. Los consumidores encontrarían descuentos reales desde un 10 hasta un 70%. Estimaron además un incremento en ventas
de entre un 10 y 12% respecto al 2012, que tuvo, una derrama de 148,000 millones de pesos. Y el gigante estadounidense en el comercio electrónico Amazon ya lanzó este jueves y aquí en México su sitio de venta de libros digitales, en el que ofrece más de 2 millones de títulos listados en pesos mexicanos. Además de su plataforma web, le platico que la compañía creada por Jeff Bezos iniciará en nuestro país la venta de su lector digital. Escuche. Nuestra visión era poder darle al consumidor mexicano una experiencia completamente localizada, completamente mexicana. ¿Qué significa eso? Tenemos contenido mexicano, tenemos editoriales mexicanas como por ejemplo puede ser el Fondo de Cultura Económica, como puede ser Siglo XXI, como puede ser Ediciones Era. En entrevista con El Financiero, el directivo informa que Amazon venderá textos digitalizados en náhuatl, maya y mixteco. La misión de Kindle, y vuelvo siempre al primer sueño que tuvo el equipo de Amazon, es hacer disponible en una plataforma digital todos los libros que fueron escritos por la humanidad en todos los idiomas disponibles en menos de 60 segundos. El director de contenido además reconoce que México ya es clave para el mercado regional. Vemos en México una oportunidad muy interesante de poder seguir contribuyendo a que se lea más, a que haya más consumo de libros, y vemos una oportunidad clara que México sea también tenga un rol protagónico en lo que es el resto de América Latina, porque vemos que la combinación de los lectores mexicanos en contenido, en tecnología, puede marcar una nueva pauta para lo que es Latinoamérica conjunta. Ahora hacemos un recorrido por el mundo empresarial. Apple prepara su próxima estrategia. Según el diario El País, la firma de la manzana ya está preparando el servicio de radio en la próxima generación del iPhone y ya cuenta con contratos de publicidad con McDonald's, Nissan y Pepsi, los cuales serán intercalados con la música en bloques de cada 15 minutos. Vodafone está en discusiones con Verizon para vender la participación de un 45% en el emprendimiento conjunto estadounidense Verizon Wireless, esto por $130,000 millones, según indicó un reporte de Bloomberg. La consola portátil Nintendo 2DS fue presentada con un nuevo diseño, al estilo del Game Boy y sin posibilidades de plegarse como sus predecesoras. La nueva consola es compatible con todos los videojuegos tanto del DS como del 3DS, aunque no incluye la posibilidad de jugar en 3D. El fabricante de sopas más grande del mundo, Campbell, reportó una ganancia de su cuarto trimestre fiscal mejor a la esperada, esto ayudado por adquisiciones y un fortalecimiento de las ventas en Estados Unidos. Bajo un plan de reestructuración, la empresa ha modificado sus ofertas y ha mejorado las líneas existentes tras varias temporadas de ventas débiles. Con un crecimiento promedio de 20% anual, Hoteles City espera duplicar sus operaciones en los próximos 5 años. La firma dijo que la colocación reciente de acciones en la Bolsa Mexicana de Valores es parte de esta visión y de la que lograron levantar fondos por 1.700 millones de pesos. Empresas perforadoras de Eagle Ford, el yacimiento de gas shale más importante de Estados Unidos, analiza su entrada al mercado mexicano una vez que se apruebe una reforma energética que se los permita. En Estados Unidos, miles de empleados de cadenas de comida rápida, entre ellas McDonald's, Burger King y Wendy's, se declararon en huelga en 50 ciudades del país para exigir el pago de $15 por hora de trabajo, el doble de lo que la mayoría gana actualmente. Según organizadores, es el mayor paro del sector en toda su historia. En este momento nos enlazamos hasta redacción con mi compañero Víctor Piz, quien nos adelanta parte de lo que pudieran encontrar el día de mañana en nuestra edición impresa. Víctor, ¿qué tal? Muy buenas tardes, adelante. Lucero, buenas tardes. La realidad económica contrasta con el optimismo que imperó al inicio del gobierno de Enrique Peña Nieto. La economía mexicana está prácticamente estancada, no está generando los empleos suficientes ni tampoco de la calidad que se requieren. A esto se suma un ambiente político complejo en días recientes. Todos estos elementos sientan un precedente para el primer informe de gobierno que rendirá el presidente de la República el próximo domingo. Estos elementos son abordados en la edición del Financiero de mañana. Lucero, vuelvo contigo.
Víctor, muchas gracias. Te leemos mañana en la edición impresa. Hacemos una pausa y regresamos con información internacional. Al regresar, Siria se prepara ante ataque de Occidente y la economía estadounidense se recupera. El Financiero, presente en las redes sociales. Síguenos en Twitter, @elfinanciero_MX. Interactúa con nosotros en Facebook, /El Financiero MX, y en el canal de YouTube Financiero México podrás ver el histórico de videos. El Financiero, presente en las redes sociales. ¿Te interesa nuestro ejemplar impreso, edición digital o hemeroteca virtual? Contáctanos al 52 27 76 59 o al correo electrónico contacto@elfinanciero.com.mx. El Financiero, más cerca de ti. Bueno, las declaraciones en torno a Siria suben de tono y Occidente pues ya empieza a dividirse en su decisión de ataque por el supuesto uso de armas químicas contra civiles. La Casa Blanca asegura que cualquier respuesta de Washington en Siria sería limitada y también rechaza actualmente las comparaciones con la guerra que encabezó Estados Unidos contra Irak. Por su parte, Reino Unido asegura que no habrá acción militar hasta que la ONU finalice las investigaciones. Mientras tanto, el presidente sirio, le hablo de Bashar al-Assad, asegura que su país se defenderá, por supuesto, ante cualquier agresión en respuesta a los presuntos ataques con gases venenosos cerca de Damasco ocurridos la semana pasada. Aún no está claro si las potencias occidentales esperarán las conclusiones de los expertos de la ONU antes de lanzar un posible asalto armado contra Siria. Mientras tanto, Gran Bretaña envió ya 6 aviones militares en su base en Chipre para proteger sus intereses en medio de la tensión con Siria. Mira, el ministro de Defensa asegura que los aviones pues no tomarán parte hasta el momento en ningún ataque, sino que simplemente pues es una medida de prudencia y cautela para garantizar la protección de los intereses británicos. Ahora hacemos un enlace con mi compañero y corresponsal también, y además de editor de la sección internacional, Gabriel Moisen, quien se encuentra en la ciudad de Estambul, en Turquía, para dar seguimiento a la situación en Siria. En este momento se ha abierto un compás de espera en el que no ha disminuido la tensión de los últimos días en Turquía, que es uno de los países vecinos de Siria, debido a que los aliados aún no han tomado una decisión para lanzar una campaña aérea de castigo, como lo han estado llamando, contra el régimen sirio por su capacidad para, lo que ellos señalan es la capacidad de lanzar ataques con armas químicas contra su población. Entonces, están pendientes de lo que se está decidiendo en el marco de la Alianza Atlántica, en el marco del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Hay que recordar que Turquía es un miembro muy importante, no solo por tener fronteras con Siria, sino porque también es un miembro muy importante de la propia Organización del Tratado del Atlántico Norte, y se está esperando una resolución definitiva sobre si se va a lanzar un ataque o no. Cabe señalar que hoy que el primer ministro británico David Cameron minimizó la posibilidad de lanzar un ataque al señalar que sería prematuro y que es necesario dar tiempo que los inspectores de Naciones Unidas que están ya en Siria completen su labor para determinar si hubo o no un ataque con armas químicas por parte del régimen sirio. Gabriel, ¿qué pudiéramos esperar para las próximas horas? Bueno, en las próximas horas hay que recordar que todavía tienen alrededor de 48 horas los inspectores enviados por Naciones Unidas, que ya están desde hace 2 semanas en Damasco y sus alrededores, de la decisión que ellos, del informe que ellos presentan al secretario general Ban Ki-moon y el Consejo de Seguridad. De ahí se desprenderá posiblemente una decisión de gran trascendencia, pero por el momento no podemos especular mucho. Se habla de que probablemente los aliados decidan lanzar un ataque limitado, se habla de que probablemente incluso se suspenda una operación militar contra Damasco. En fin, eso es lo que te puedo decir en concreto, pero en este momento insistiría en que se ha abierto un compás de espera.
Bueno, Gabriel, en relación al tema de refugiados sirios, ¿qué acciones está tomando el gobierno turco? Claro, desde que estalló el conflicto hace 2 años, y es un fenómeno que se ha agudizado en los últimos meses, sobre todo a raíz de los hechos de los últimos días. El gobierno de Turquía, el gobierno de este país, reporta que oficialmente hay cerca de 200.000 refugiados sirios en su territorio, en la frontera del sureste, y es necesario también señalar que el gobierno del primer ministro Recep Tayyip Erdogan ha puntualizado que este país no recibe ayuda de la comunidad internacional para la difícil tarea que ascendería ya a cerca de más de $1.000 millones gastados en 2 años para el mantenimiento de las necesidades básicas de toda esta gran masa de refugiados que en caso de un nuevo conflicto seguramente se va a acrecentar, pero sí te puedo decir que en este momento ya hay cerca de 200.000 refugiados sirios en territorio turco. Gabriel, muchas gracias por tu reporte. Regresaremos contigo en caso necesario. Gracias. Gracias, Lucero, muchas gracias y estamos en contacto. Gabriel Moisen, enviado especial desde Turquía. Bueno, en otra información, le platico que la economía de Estados Unidos arroja ya datos positivos. Mire, el Producto Interno Bruto de ese país creció a un ritmo anual de 2.5%. El aumento del PIB se debió a una escalada de las exportaciones, lo que, bueno, refuerza un poquito el argumento a favor de que la Reserva Federal comience a reducir ya su programa de estímulo monetario. Pero por otra parte, el mercado laboral de ese mismo país se fortalece. El Departamento de Trabajo informa que la cifra de estadounidenses que pide actualmente apoyo por desempleo cayó la semana pasada. Las solicitudes iniciales de beneficios estatales por desocupación bajaron en 6,000 a una cifra desestacionalizada de 331,000. Hasta aquí la información más relevante de esta tarde. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana en punto de las 6 de la tarde. Gracias.